Santiago. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a esta segunda sección del día de hoy. A continuación presentamos la conferencia magistral denominada ADN del SIG a cargo del doctor Gustavo Buzaí, quien es profesor investigador y director de investigación de la Universidad Nacional de Luján, Departamento de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Geográficas de INIGEO. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes. Quiero agradecer antes que nada a las autoridades de la universidad y a los organizadores de la Conferencia Iberoamericana de Sistemas de Información Geográfica por invitarme a realizar esta exposición. La exposición que les voy a presentar es algo altamente teórico y que tiene que ver con las últimas indagaciones que estuve haciendo en el área de la teoría de la geografía y de la teoría científica aplicada a las geotecnologías y sistemas de información geográfica, y puse el título de ADN del SIG. Es un título pequeño y que dice sobre el tema de la herencia que el sistema de información geográfica está llevando adentro y que fue generada desde hace muchísimos siglos atrás. Es decir, el sistema de información geográfica, de acuerdo a estos estudios, no está naciendo con la computadora, sino que desde muchísimos años atrás se vienen gestando teorías y métodos de análisis espacial que hoy están estandarizados en las máquinas. Y vamos a ver este tema de ADN y les voy a contar por qué motivo desemboca en la cuestión de ADN. ADN dice que es el ácido desoxirribonucleico, que son macromoléculas que contienen las instrucciones genéticas usadas para el funcionamiento y desarrollo de todo organismo, y es el responsable de la transmisión hereditaria. Instrucciones genéticas y responsable de la transmisión hereditaria. Es decir que vamos a ver que los sistemas de información geográfica guardan bastante de estas instrucciones genéticas y generan una herencia continua de desarrollo. ¿Cómo empezó este tema? A principios de año publiqué una nota editorial en la revista Geografía y Sistemas de Información Geográfica que se llamaba Rastreando el ADN de los Sistemas de Información Geográfica, y fue una nota de 2 páginas de extensión, donde por primera vez me imaginaba una analogía entre la evolución biológica humana y la evolución de los sistemas de información geográfica. Y lo plasmé en esas 2 páginas, y cuando me invitan a dar la conferencia, digo, es un buen tema y lo voy a seguir desarrollando. Así que este desarrollo es de este año, desde principios de año hasta ahora. Esto comenzó en el año 1986, bueno, la historia dice esto, por lo menos mi historia personal. En esta charla hay bastante de alguna parte de historia personal, de producción científica y de cuestiones generalizables. En 1986, es decir, hace 31 años, leí un libro de ese geólogo, William Matthews, y el geólogo contaba en la introducción que cómo es la imposibilidad que tenemos los seres humanos de ver de qué manera todo este planeta está en movimiento. Porque en estos momentos estamos parados sobre esta Tierra y este continente se está moviendo. Las estrellas que vemos en el firmamento las vamos a ver fijas durante todas nuestras vidas, a pesar de que se están moviendo a velocidades impresionantes.
Es decir, tenemos imposibilidad de ver un montón de movimientos sobre el planeta. Y entonces él decía, supongamos que hay un ser unicelular que nace, crece, se reproduce y muere en una milésima de segundo. Y ese organismo vivo, esa milésima de segundo, lo transcurre en una ola que está rompiendo en una playa. Y para él, ese mundo es inamovible, es fijo. De la misma manera, nosotros vemos ese mundo fijo que se está moviendo a grandes velocidades, pero a escalas astronómicas o geológicas. La primera vez que hice cartografía digital fue en el año 1986 también, hace 31 años, con una Apple IIc. Ahí dice que hice unos dibujitos con un programa de diseño. Y por primera vez toqué un sistema de información geográfica hace 30 años, en el 87, con una máquina PCXT, con disquetera de 5 1/4 y sistema operativo de OS, y en el mejor de los casos hacíamos mapas en blanco y negro. Bueno, eso es la prehistoria, ¿no?, del sistema de información geográfica. Y lo que puedo decir es que desde 1987, en los 10 años siguientes, todos experimentamos, o por lo menos pude ver y todos lo pudimos ver, que continuamente fueron cambiando las máquinas y continuamente fueron cambiando las versiones de software. Continuamente. Y teniendo en consideración esa historia de la geología y teniendo en consideración lo que cambiaba de rápido la tecnología, pensé en aquel momento que un año para nosotros era equivalente a una era geológica para un geólogo. Es decir, nuestros cambios eran completamente acelerados, pero terriblemente acelerados. ¿Cómo se podía comparar esos tiempos de la geología con los tiempos que estábamos viviendo en la informática? Bien, y en esos años, hace 30 años, en el año 1986, el primer libro que llegó a nosotros en castellano fue Aplicación de la informática a la geografía y las ciencias sociales, y estamos presentes frente a uno de los autores de ese libro, que es Antonio Moreno Jiménez. Así que, bueno, también Antonio es un dinosaurio de la época del sistema de información geográfica. Bueno, así que, digamos, desde un punto de vista geológico y toda esta historia, uno veía estos cambios, y después de 10 años de trabajo, en el año 1992 escribo el primer trabajo teórico que se llama Geoinformática, Teoría y Aplicación, y ahí miraba, bueno, eso salió en los anales de la Sociedad Argentina de Estudios Geográficos, y ahí analizaba cómo el sistema raster era más favorable para hacer geografía regional y cómo el sistema vectorial era más favorable para hacer geografía cuantitativa. Ahí por primera vez me meto en las teorías de la geografía y las representaciones de datos a través de sistemas de información geográfica. Años después, ya sí, un proyecto, Impacto de la geotecnología en el desarrollo teórico-metodológico de la ciencia geográfica hacia un nuevo paradigma en los albores del siglo XXI. Ya sí es, hace 20 años, un proyecto de largo alcance para ver el impacto de las tecnologías digitales en la teoría y la metodología de la geografía. Y ese proyecto da como resultado el libro Geografía Global, publicado en el año 1999. En ese libro Geografía Global analizo toda la historia de la geografía desde finales del siglo XIX hasta hoy, hasta ese momento, desde la aparición de la geografía como ciencia humana con el libro Antropogeografía de Ratzel, de qué manera aparece la geografía humana y de qué manera se van sucediendo diferentes posturas paradigmáticas, tomando el modelo de Thomas Kuhn y analizando cómo evolucionaban esos paradigmas y verificar si las nuevas tecnologías en geografía generaban un nuevo paradigma o no. Y a pesar de que el libro se llama, con el subtítulo El paradigma geotecnológico y el espacio interdisciplinario en la interpretación del siglo XXI, y considero de que existe un paradigma geotecnológico, el resultado era que el paradigma geotecnológico no es un paradigma de la geografía,
sino que es una revalorización paradigmática de varias posturas. Pero sí que era un paradigma geográfico, no de la geografía, pero geográfico que la geografía le brindaba a otras disciplinas. Es decir, la geotecnología no considero de que brinde maneras muy diferentes de pensar el espacio geográfico, pero sí en este caso brinda esa dimensión espacial para otras disciplinas que quieren utilizar esta componente. Ahí analizaba las posturas historiográficas, Whig y anti-Whig, y esa historiografía de la ciencia me permitía ver un hilo conductor a partir del cual uno podría verificar los verdaderos alcances del impacto en los diferentes periodos de tiempo. Y finalmente llegaba a poder analizar toda esta historia a partir de los ciclos económicos de las ondas de Kondratiev, para ver de qué manera se sucedían las posturas historicistas y positivistas respecto de los auges económicos o no que favorecían los desarrollos tecnológicos. Bien, eso es en cuanto a este proyecto Impacto de la Geotecnología y el libro Geografía Global. ¿Cómo fue avanzando esto? Geografía global es la geografía que está inserta en las computadoras y que hoy pueden utilizar personas desde diferentes disciplinas. Y cuando se habla de global, se hace referencia a globo, y principalmente a globo terráqueo. Por lo tanto, el globo terráqueo es la manifestación empírica más importante que tenemos los geógrafos para obtener nuestros objetos de estudio y los datos de la realidad que vamos a analizar. Y esa manifestación empírica está dada por el planeta Tierra, que tenemos ahí la imagen, y ese planeta Tierra está ahí flotando en el espacio, la primera fotografía que se saca en el año 1968 de la Tierra en relación a la superficie lunar. Ahí vemos ese globo terráqueo, vemos esos colores azules del mar, el blanco de las nubes, el marrón de los continentes. Eso es nuestra mayor materialidad y base empírica que tenemos en la geografía. Lo interesante es que a partir de acá, de globo, viene el concepto de globalización. Y el concepto de globalización, si bien parece un concepto bastante actual, rastreando la bibliografía y viendo lo que sucedió en el mundo, en realidad podríamos decir que el proceso de globalización el primer proceso de globalización comenzó hace 200.000 años. El hombre como especie aparece hace 7 millones de años en el centro de África y hace 200.000 años comienza un camino de migraciones para ir poblando todos los continentes del planeta. Por lo tanto, la primera información que se globaliza en el mundo es la información que está en el ADN humano. Acá, a través de un proyecto que tenemos con 2 universidades de Estados Unidos, después les voy a contar porque voy a detallar el proyecto, hice este mapa mostrándolo como si fuera un reloj. El hombre y la mujer, ¿no? Lógicamente. Sale del centro de África hace 200.000 años, hace 150.000 años llega a Medio Oriente, hace 70.000 años llega al centro de Eurasia, 50.000 años más cerca de acá en Siberia, 35.000 años ya llega al estrecho de Bering y pasa al continente americano, donde termina de poblar hace 15.000 años. Ahí llega el ADN humano como primera información que está conjuntamente al mismo tiempo en todos los continentes. Esa sería una globalización de tipo material, porque ese ADN va en el soporte material del cuerpo humano. Y después de esto existe una globalización conceptual, que corresponde a la globalización del pensamiento humano, cuando a partir de la revolución científica, en el periodo que va desde Copérnico hasta Newton, se toma conciencia de que la Tierra es un planeta más como cualquiera de los planetas del sistema solar, y ese planeta Tierra está flotando en el espacio
y que en estos momentos, cuando nosotros estamos acá, sentados en esta sala, del lado de abajo del planeta hay gente que está cabeza para abajo. Eso, digamos, es una cosa que hubo que tomar conciencia, que no era fácil de pensarse. Pero a partir del siglo XV esto fue una realidad. O sea que la etapa de la revolución científica del siglo XV al XVII sería la que generaría esa revolución conceptual que llevaría al segundo proceso de globalización que podemos ver. Y el tercer proceso de globalización es el proceso de globalización actual, que tiene que ver con las actuales tecnologías de la información. Ahí en ese mapa hice ese mapa del ciberespacio, calculado desde Buenos Aires, con un programa que se llama Trazador de Rutas. Entonces me comunicaba a una página web de todas las ciudades principales del mundo, y el programa me largaba un reporte que indicaba por dónde pasó la conexión, cuánto tardó en llegar de un lugar al otro, dónde estaban esos hosts, en qué países. Entonces agarré un planiferio y hice el mapa a mano de por dónde iba el recorrido cuando me comuniqué con Madrid, el recorrido cuando me comuniqué con Moscú, el recorrido cuando me comuniqué con Quito, y así. Y tuve un montón de planiferios. Los junté todos, los simplifiqué y aparece el mapa de la izquierda. En el mapa de la izquierda se ve que Buenos Aires tiene una posición periférica, no está en el centro del ciberespacio. La mayoría de los mensajes que circularon por ahí en realidad pasaron primero por Estados Unidos y después fueron a otras ciudades. Ningún mensaje que mandé desde Buenos Aires fue directamente al lugar de destino. O sea que el ciberespacio, que se puede ver como un espacio altamente libre y democrático, realmente tiene una alta jerarquía. Y hay 5 puntos de control por donde pasan esas conexiones principales. 4 están en Estados Unidos, 1 está en Europa. Desde Buenos Aires, por ejemplo, el país más lejano nuestro es Armenia, y el segundo país más lejano nuestro es Paraguay, por ejemplo, en el ciberespacio. Y limitamos con Estados Unidos, principalmente. Así que esta sería la tercera globalización, y es la globalización que tiene que ver con la circulación de la información actualmente. De ahí, la otra experiencia que me lleva a realizar este trabajo es un trabajo en el área de la geografía de la percepción. Entonces, esta es una cuestión personal. Esto es un artículo que se llama Psicogeografía, experiencia pre en post-Budapest, que es la ciudad de donde vino mi familia desde el punto de vista paterno. Entonces, en el año 2008, fui a dar clases a España, a la Universidad Autónoma de Madrid, con Antonio, y con Claudia en 3 días fuimos y visitamos la ciudad de Budapest. Y Claudia, que es una buena tomadora de notas de bitácora, me generó una gran cantidad de información que años después utilicé para hacer un trabajo donde veía la situación de mi situación de pensamiento, de lo que pensaba de esa ciudad antes de ir, en la estadía y después de haber ido. Este mapa que está presentado acá muestra en líneas todos los recorridos que hicimos caminando en esos 3 días. Lo que sí, cuando publico este trabajo en la revista Redes Sociales de la Universidad Nacional de Luján, en una parte del trabajo muestro lo endeble de este trabajo desde el punto de vista científico. Es decir, que en realidad era un trabajo de constantes opiniones y percepciones que podían ser verdaderas, imaginarias, inventadas, y que nadie podía comprobarlas. Pero era el único tipo de trabajo que yo podía hacer con 3 días de experiencia en un lugar. El primer trabajo en geografía de la percepción, entonces
Yo pensé que a nadie podía importarle, porque en realidad era más que nada una terapia psicológica personal, más que un trabajo científico. Y tuve buena aceptación, muchísima gente me dijo que le gustó, que hasta algunas personas las había emocionado y otros tuvieron muchas ganas de hacer cosas parecidas. Yo dije, hace 20 años, 30, vengo trabajando en geografía cuantitativa, hago cosas mucho más importantes y nadie me dijo nunca que se había emocionado cuando corté un dendrograma y obtuve una regionalización. Después me di cuenta que sí, que una sola persona me dijo que se había emocionado, me terminé casando con ella. No eran muchas, pero bueno, la que apareció era Claudia y ella sí se había emocionado con el dendrograma. Bien, entonces bueno, me di el gusto de hacer ese artículo y creí que eso había terminado ahí. Y no terminó ahí. No terminó ahí porque años después tuve la posibilidad de insertarme en un proyecto internacional que analiza el genoma humano. Después les voy a contar. Y después del proyecto internacional, termino escribiendo un artículo que salió este año, que se llama Geografía del ADN, cuando la información genética corrige el relato familiar. Una necesaria postdata a la experiencia Budapest. Es decir, cuando me hacen el ADN y analizan mis células dicen algo que no se ajusta perfectamente al relato familiar. Esa situación es interesante porque puede ser que se ajuste mucho, puede ser que se ajuste poco, puede ser que no se ajuste nada. El tema es que cuando uno se hace un análisis de ADN, dice, no hay ningún problema, lo que me dé lo voy a aceptar. Cuando está esperando los resultados ya empieza un poco a tener un poco de nervios porque hasta podría descubrir que su padre no es su padre. Es decir, los resultados pueden ser muy variados y hemos encontrado diferentes tipos de resultados en este tipo de análisis. Pero es súper interesante. Ahora, si alguno tiene algún problema racista, si alguno odia a alguna comunidad cultural, les recomiendo que no lo hagan. Porque en realidad no hay razas puras y todos tenemos una gran variedad de componentes genéticos en nuestro organismo. Bien, hice ese artículo y dije, bueno, vamos a corregir el relato familiar. Entonces, el relato familiar es una información cualitativa, cultural, descriptiva, y el ADN dice algo concreto y que no puede ser modificado. Es así, y es increíble. En la célula humana, todos en nuestras células, tenemos un GPS impresionante, porque en nuestra célula estamos llevando información genética de hace miles de años atrás. El mapa general ya lo habíamos visto, y el problema de la información genética para los argentinos es el siguiente. Hay poblaciones que no tienen duda que descienden del azteca. Hay otras poblaciones que no tienen duda que descienden de los celtas. Otros del antiguo Egipto, o de los vikingos, o de los hunos, o de los hebreos, o de los incas, o de los persas. Nosotros los argentinos descendemos de los barcos. Entonces, lógicamente, como descendemos de los barcos, un proyecto de ADN es importante para saber qué es lo que vino en esos barcos. Y de esa manera aparece este proyecto que se llama Conocimiento e Identidades Argentinas. Hay unas colegas antropólogas argentinas que están trabajando en Estados Unidos, Graciela Mendoza y Marcela Cabana, que son argentinas y que vinieron a hacer este proyecto a la zona de Luján para sacar unas muestras de ADN y empezar a ver estas identidades argentinas y la correspondencia que hay entre los relatos familiares y el ADN concreto. Hicieron sus muestras. En la universidad me preguntaban siempre, ¿vos estás trabajando para el proyecto de Drácula? Digo, sí, estoy en eso. La gente tenía un poco de miedo, pero bueno, se fue resolviendo el tema.
sacaron las muestras y cuando tenían el total de muestras para llevarlas a Estados Unidos, quienes habíamos trabajado en el proyecto, les dijimos, ¿y no será posible que lleven las nuestras? Y dijeron, ¿cómo no? Entonces todos juntamos nuestras muestras, las llevaron y analizaron junto con las muestras que habían llevado ellos. Entonces, quienes colaboramos con ese proyecto, en mi caso colaboré con el mapa social de la ciudad de Luján y de esa manera ellas pudieron hacer unas muestras estratificadas en la población. Llevaron el ADN era una muestra de saliva mezclada con un líquido conservante y después de un tiempo vinieron con los resultados. Ahora en noviembre van a presentarles los resultados a la población de Luján, pero a nosotros del proyecto ya nos dieron los resultados. Y era el único resultado que yo tenía de ADN y entonces dije, bueno, son resultados muy valiosos, voy a hacer un trabajo geográfico con este ADN. Un solo resultado de una sola persona, el mío. Pero bueno, agarré ese resultado e hice el trabajo que acabo de mencionar, el de la corrección del relato familiar. El tema es que en el caso del ADN mío se pudo rastrear de que el origen inicialmente es en África. Bueno, el ADN es de código EB542, ¿no? Y ese ADN EB542 tiene su origen en una mutación genética anterior, en otra anterior, en otra anterior, en otra anterior, y esa cantidad de mutaciones genéticas nos lleva al centro de África hace 22.000 años. Es decir que desde mi cuerpo sale la información de que mis antepasados vienen desde hace 22.000 años en África, que recorrieron el Nilo, 20.000 años acá, una mutación genética, 15.000 años en el norte de África, pasa al Oriente Medio, entra por Turquía, va por Grecia, sube, entra a la planicie, la llanura húngara, la cuenca de los Cárpatos, hace 7.500 años. O sea que el ADN que tengo llegó acá al centro de Europa hace 7.500 años. El relato familiar hablaba del gran conquistador Árpad que vino de las llanuras asiáticas cortando cabezas y que había llegado acá y éramos todos descendientes de los reyes que venían después de San Esteban para arriba. No. No veníamos de la dinastía Árpad, sino que vinimos desde África. Bueno, mi padre nunca lo supo porque falleció, no sé si le hubiera gustado o no, pero el tema que esto es indiscutible. Y la componente genética de este ADN Busay dice que el 54% viene del sur de Europa, o sea que el componente mío más fuerte viene de los españoles, de parte de madre, el 36% viene del este europeo, el 4% de las Islas Británicas y el 2% del sudeste asiático. Y el 4% es indeterminado. Un colega, Darío Sánchez, me dijo, debe ser alienígena. Pero bueno, eso está indeterminado, no se sabe. Lo cierto es que el National Geographic está realizando un proyecto desde el año 2002 que se llama Genographic Project, y cualquiera de ustedes podría hacer el análisis de ADN. Está costando el kit para hacerse el análisis $150. Eso no parece ser demasiado para los resultados que uno va a tener. Esto es sacado de Wikipedia. Desde el año 2002, hay algunos que no se animan. Desde el año 2002 vienen haciendo este proyecto. El proyecto es entre antropológico y geográfico. Y descubrieron dos cosas importantes, que son indiscutibles. La primera, que el ser humano aparece en África. Todos somos resultado de África. Y la segunda es que la migración americana viene desde Asia, pasando por el estrecho de Bering. Esos son dos resultados importantes del proyecto Genographics. Hoy en día tienen 800.000 muestras mundiales para poder cotejar nuestro ADN con los ADNs que ellos tienen. Y todos los años van aumentando la cantidad de muestras, por lo cual la medición se hace cada vez más fiable. Así que bueno, esa es la parte del ADN para contar esto y además para contar después cómo
utilizo esta metodología para analizar lo que sucedió con los sistemas de información geográfica, porque la intención es ahora mirar cuál es el ADN del sistema de información geográfica, desde dónde viene el sistema de información geográfica. ¿Viene desde África el sistema de información geográfica? No se sabe, vamos a ver de dónde viene. La información genética es muy interesante en este sentido. Hablo de que vemos una partecita arriba, como si fuera un iceberg, y hay gran cantidad de información debajo, que está oculta. Información cada vez más profunda. En este caso, vemos la evolución humana, vemos las cadenas de ADN y vemos nuestra apariencia y un montón de información oculta que no se ve. En el caso de los sistemas de información geográfica, lo mismo. Digo que evolucionó el hardware, la información oculta está en los chips. Cuando utilizamos un sistema de información geográfica vemos lo que aparece en la pantalla, pero debajo de esa pantalla hay un montón de teoría y metodología de la geografía. Es decir que se puede analizar un sistema de información geográfica mirando la pantalla de la computadora, pero detrás de esa pantalla hay un montón de desarrollo teórico y metodológico que los geógrafos vienen realizando durante muchísimos años. ¿Y cuántos años? Muchísimos años. Lo que vemos nosotros es lo que apareció desde el año 64 hasta hoy. Lo que no vemos es lo que se fue desarrollando en la edad contemporánea, en la edad moderna, en la edad media y en la edad antigua. ¿Hasta dónde podemos ir y verificar algo que hoy encontremos en un sistema de información geográfica? ¿Hasta dónde se puede llegar? Con el libro Geografía Global yo llegué hasta finales del siglo XIX, pero después empecé a avanzar hacia atrás. ¿Y hasta dónde pude llegar a reconocer cosas que hoy podemos ver en un sistema de información geográfica? Bueno, ¿hasta dónde? Hasta el siglo VII antes de Cristo. Parece mentira, pero el nacimiento de la ciencia aparece en la ciudad de Mileto, en Jonia, en el siglo VII antes de Cristo. ¿Y cómo aparece la ciencia? Aparece como la posibilidad de obtener explicaciones racionales al mundo frente a las explicaciones mitológicas religiosas que se utilizaban hasta ese momento. Hasta ese momento los libros de Homero, la Ilíada y la Odisea, eran los dos principales libros con los que se estudiaba toda la mitología griega, y la mitología esa daba respuesta a todos. Llega un momento en Mileto, una zona periférica de la Grecia antigua, que hay gran cantidad de comercio y mucha circulación de marinos de distintos lugares, y cada uno venía con sus dioses. Y uno decía, el principal dios es Ra. El que venía de Babilonia decía, no, el principal dios es Murdoch. El que venía de Grecia decía, no, el principal es Zeus. Y todos decían, el mío es el verdadero y el otro debe ser falso, debe haber sido creado por los sacerdotes de ellos. Y si uno es creado por los sacerdotes, ¿por qué no el otro? ¿Y por qué no todos? Entonces Tales de Mileto empieza a buscar explicaciones racionales sacando de lado la mitología. Y ahí aparece la ciencia por primera vez. Y lo importante de que aparece la ciencia por primera vez es que el segundo filósofo de la Grecia, que es Anaximandro, es el primero, que podríamos decir es el primer geógrafo, porque es el primero que hace el primer mapa del mundo. El primer planiferio lo hace Anaximandro, hace 26.000 años. En ese planiferio de tierra plana encuentra los continentes, pone Europa y Asia, lo divide por la mitad, el Mediterráneo en el medio, la ciudad de Delfos, que era una ciudad importante, mitológica, en el centro del mundo, y todo rodeado en océanos. Y hoy en día ese podríamos decir que es un mapa vectorial. Utilizó líneas, utilizó polígonos y utilizó puntos. O sea que lo primero que puedo rastrear de un sistema de información geográfica es algo que sucedió hace 2.600 años. Bueno, no voy a hablar de
las teorías de Anaximandro era un filósofo impresionante. Yo podría decir que fue el primer geógrafo, fue el primero que dijo que la Tierra no estaba sostenida por nada, o sea que la Tierra estaba flotando equidistante a todos los cuerpos celestes del universo, o sea que duplica el tamaño de la Tierra, porque si no está sostenida por nada hay algo debajo. Duplica el tamaño de la bóveda celeste. Dice que el origen de las cosas es el apeirón, que es lo indeterminado. Si hoy hablamos con los cosmólogos, nos van a decir que el origen del universo es el Big Bang. Pero, ¿y antes del Big Bang qué? En realidad no pueden determinar lo que es antes del Big Bang. Tales decía que el origen de las cosas era el agua. Anaxímenes decía que era el aire, pero Anaximandro dijo que era lo indeterminado. Por lo tanto, hoy todavía sigue teniendo validez esa afirmación de Anaximandro. Y otras cosas más. El origen de la vida venía del agua, se adelantó a Darwin. Fue el primero que hizo un reloj de sol y fue el primero que hizo un mapa, o sea que hizo un gran aporte para la historia, para la medición del tiempo e hizo un gran aporte para la medición del espacio. Ahora, en algún momento alguien dijo que la Tierra era una esfera y ese fue Parménides en el 550 a.C. y hoy en día, en realidad, en un sistema de información geográfica trabajamos siempre con una Tierra esférica, no dejó de ser esférica desde ese momento. Y el que midió la esfericidad del tamaño de la Tierra fue Eratóstenes, que todos conocemos la historia de que de que miró el aljibe en Siena, de que miró la sombra del obelisco en Alejandría y que por trigonometría obtuvo que el ángulo era de 7 grados y que 7 grados equivalía a 800 metros entre Siena y Alejandría y multiplicó eso por 51 y le salió 40.000 kilómetros cuadrados, que es lo que existe. Por suerte, los datos de Eratóstenes fueron ajustados por Hiparco y lo hizo mal y logró que la Tierra tenía la mitad de tamaño y eso fue la base del mapa de Ptolomeo y fue la base del mapa que utilizó Colón para dar la vuelta al mundo. Si hubiese tenido la medición de Eratóstenes no se hubiera largado al agua. Como la medición estaba mal hecha, ajustada mal, pensó que la Tierra era mucho más chica. Tal es así que Colón se muere pensando que había llegado a las Indias Orientales, no hacia América. Eratóstenes no solo mide el tamaño de la Tierra, sino que es el primero que utiliza paralelos y meridianos para poder determinar la localización exacta de las ciudades, 800 ciudades. Pero el que utiliza proyección y una proyección cónica en el primer planiferio en el año 200 después de Cristo es Ptolomeo. Arma un meridiano central en las Islas Azores, en la zona de esas islas se llamaban Islas Afortunadas, y cuenta hasta 180 grados, arma una proyección cónica, pone el ecuador, y bueno, es lo que utilizamos hoy en un sistema de información geográfica. Está el ecuador, están las proyecciones, nada más que como no se conocía todo el planeta, él arma 180 grados, pero ya sabe que hay 360 y que todavía no lo conocían. O sea que nosotros podemos descubrir en la antigua Grecia un montón de cosas que hoy en día se trasladan al uso de sistemas de información geográfica. Vamos a la etapa de la época medieval. En la época medieval ya hay un fuerte componente religioso, los mapas empiezan a dar vuelta, ahí tenemos el mapa de Idrisi que está cabeza para abajo de acuerdo a los otros mapas. Quería decir lo siguiente, el mapa de Anaximandro lo pone en este sentido porque lo organiza mirando la estrella polar y a partir de ahí también los demás lo ponen en ese sentido. Generalmente muchas veces se afirma de que el norte tiene más poder que el sur y las cuestiones geopolíticas, pero en realidad había una cuestión astronómica concreta que era la única estrella que estaba fija en el firmamento y organizan el mapa de esa manera. Bueno, acá el mapa de Idrisi con las costas de Europa abajo y las costas de África arriba, al revés, y el mapa en T de la época medieval, donde aparece Asia, el este, Oriente hacia arriba, donde sale el sol. Hoy en día
pudimos ver que en muchos países de América Latina los organismos de gobierno dieron vuelta a los mapas. No sé si tienen estos ejemplos, pero por ejemplo en Argentina el Instituto Geográfico Nacional, como uno de los últimos hallazgos de la cartografía mundial, dio vuelta al mapa e hizo el impreso de la Argentina al revés. Y eso nos emancipa del yugo del capitalismo internacional. Y acá en Ecuador hay un proyecto que se llama Orient, que lo conocí hace unos días y que están haciendo el mapa con el este hacia arriba y el Ecuador en posición vertical. Entonces con eso quieren también eludir la situación de que el norte esté en el norte y el desarrollo esté en el norte y el subdesarrollo esté principalmente en el sur. Bien, cuestiones educativas también son importantes y permiten a la gente poder analizar las cosas en su justa medida. Vamos a la etapa de la revolución científica. Considero principalmente las posturas del empirismo, el racionalismo y el idealismo. Y bueno, si vemos las cuestiones del empirismo, que son aquellas posturas filosóficas que consideran que el conocimiento humano se obtiene principalmente a través de los sentidos y de la experiencia, podemos considerar toda esta tradición y la cuestión interesante es acá, que los empiristas consideran que la realidad objetiva es invisible y lo que nosotros estamos viendo son las manifestaciones o haces de percepciones que nos genera esa realidad. Por lo tanto, no podemos ver las esencias, sino que podemos ver las existencias. Desde el punto de vista del sistema de información geográfica, nosotros podríamos decir que con una imagen satelital no ven objetos, sino que ven percepciones de los elementos que esos objetos envían. Y tal es así que George Berkeley, por ejemplo, puede manifestar de que la realidad no existe, sino que la realidad está solamente sostenida por Dios. No existe, no hay materialidad empírica posible. Y Hume, el último de los empiristas, lo que puede afirmar es que ni siquiera somos capaces de ver los procesos de causalidad. Es decir, hasta niegan la posibilidad de que exista un proceso de causa y efecto en las cosas, porque eso sería una construcción intelectual. De ahí vienen los racionalistas, que tienen una idea contraria a los empiristas. Y es interesante, porque, por ejemplo, ayer Antonio mostró la primera ley de la geografía de Tobler y esa ley de la geografía queda destruida simplemente por pensar como Descartes. Los racionalistas dicen que en la relación sujeto-objeto el principal componente es la razón humana. Uno puede dudar de todo. Podemos dudar de cualquier manifestación empírica. Descartes en su trabajo decía, de lo único que no puedo dudar es de que estoy pensando. Puedo dudar de cualquier cosa, pero no puedo dudar de que estoy pensando. Por lo tanto, él consideraba tres esencias principales: Dios, el pensamiento y la extensión. Y la extensión es la materialidad de las cosas. Extensión empírica, todas las cosas que están sobre el espacio geográfico, no lo dijo así, pero digamos todos los elementos que están en la realidad, tienen una extensión y ocupan un lugar en el espacio absoluto. Entonces, tomando esta aseveración de Descartes, yo podría decir que la ley de Tobler, que vimos ayer, no es la primera ley de la geografía. La primera ley de la geografía sería: las entidades tienen extensión. Esa, por ejemplo, si yo digo la primera ley de la geografía de Tobler, que se nombró ayer en la conferencia de Antonio, esa ley no es una evidencia empírica concreta, es una construcción racional. Para llegar a la evidencia, para esta racionalidad tenemos que llegar a la evidencia empírica. Y la evidencia empírica empieza de esto: las entidades tienen extensión, todo ocupa un espacio geográfico, eso es evidente. La segunda cuestión es que las extensiones generan diferencias espaciales.
esta extensión y esta extensión y aquella generan diferencias espaciales. La tercera es que las entidades no se distribuyen de manera homogénea. Todos sabemos que vamos por ahí, por afuera, y vemos que los elementos no se distribuyen de manera homogénea. Recién en la cuarta podríamos decir que las cosas que están cercanas se parecen más a las cercanas que a las más lejanas. A nosotros nos vendieron como marketing esa primera ley que seguramente convenía al estudio de la autocorrelación espacial. Pero si agarramos el método de Descartes en el discurso del método, en el libro capítulo 2, destruye esa ley de Tobler y la pone en cuarto lugar. Eso es simplemente para mostrar que si agarramos los clásicos, Borges decía una cosa muy importante. Decía, para ser original no hay nada mejor que ocultar a los clásicos. ¿Qué les parece? Gran cantidad de cosas ya están dichas. Me gusta mucho el tema de Spinoza, por ejemplo, este filósofo, Baruch Spinoza, que trata de refutar a Descartes y dice que los entes, las esencias y las ontologías son eternas y entonces no puede ser el pensamiento, porque el pensamiento está en una persona y la persona fallece, y no puede ser en las cosas porque las cosas también se degradan, entonces la ontología solamente puede estar en Dios. Y Dios termina siendo asimilado a la naturaleza. Entonces hay una sola ontología y es Dios, o sea, la naturaleza. ¿Y cómo uno entiende a Dios en ese sentido? Lo entiende a través de sus acciones, y sus acciones están dadas a través de leyes, de las leyes que uno puede explicar desde un punto de vista natural. Entonces, cuando nosotros utilizamos un sistema de información geográfica y tratamos de analizar leyes, casi estamos tratando de analizar el funcionamiento de la naturaleza y el funcionamiento de Dios. Para el tema de Spinoza, que termina teniendo una postura teocrática global del mundo. La otra situación es el idealismo de Descartes, el idealismo de Kant, porque mientras los empiristas y los racionalistas consideraban que nosotros teníamos que contrastar nuestras aseveraciones con una realidad empírica, para el idealismo ya no la contrastamos con una realidad empírica. La realidad empírica está construida primeramente por la mente y cuando nosotros tratamos de obtener la verdad, la contrastamos sobre una realidad ya construida. Aparecen dos dimensiones principales, que son el tiempo y el espacio, que les llaman intuiciones innatas. Entonces, la realidad es una maraña de cosas que no se pueden entender, nuestro intelecto lo organiza en tiempo y en espacio y después pone categorías de conocimiento. De ahí que muchos estudios geográficos toman el idealismo de Kant para considerar esa dimensión espacial como tan importante, pero que finalmente desembocaría en una fenomenología. Estamos con poquito tiempo, la época de la revolución científica, desde Copérnico hasta Newton, generan el trabajo de Kepler, que encuentra las leyes que rigen las pautas de distribución espacial, y de ahí deriva una tercera definición de la geografía, que significa la geografía como ciencia que estudia las leyes que rigen las pautas de distribución espacial en el espacio geográfico. Halley haciendo los primeros mapas temáticos en 1500 y Newton encontrando métodos de interacción que después se utilizan como métodos de interacción espacial sobre la superficie terrestre. Más cercano, el libro Antropogeografía de Ratzel, que inaugura la sistematización de la geografía humana, pero esto viene de Ritter, de Richthofen y apoyados por la teoría de Darwin. Ratzel, con este libro, salva a la geografía de su desaparición. En el finales del siglo XIX había tal especialización científica que la geografía brinda objetos de estudio a muchísimas disciplinas y esas disciplinas empiezan a tener autonomía
y la geografía se queda sin objeto. Es decir, los geógrafos que estudiaron mucho la atmósfera crearon nuevas ciencias como la climatología y la meteorología. Los que estudiaron los cuerpos de agua crearon la hidrología o la oceanografía. Así sucesivamente. Bueno, la geografía se quedaba sin objeto de estudio. Imponen la componente humana y desde ese punto de vista la geografía estudia la relación del hombre con el medio. A partir de ahí la geografía no desaparece, pero queda definida como ciencia humana. Siempre un componente humano y un componente natural. Esa es la definición ecológica de geografía. Aparece en finales del siglo XVIII y hoy todos con un sistema de información geográfica utilizamos variables naturales y humanas. Además, consideramos un carácter corológico como la diferenciación de espacios sobre la superficie terrestre, del año 1939, del libro de Richard Harrison, y todos hoy con sistemas de información geográfica vemos diferenciaciones espaciales. Esas diferenciaciones espaciales generaron modelos a finales del siglo principios del siglo XIX, 1826, 1909, 1933, Cristal. Son modelos que analizan desde un punto de vista geométrico las pautas de distribución espacial, pero esa geometría es rígida y en el año 64 Berry propone la matriz de datos geográfica y elude la rigidez de las componentes geométricas para el análisis espacial cuantitativo. Ahí viene la definición de carácter sistémico como leyes que rigen las pautas de distribución espacial y este es el cuadro final que pude hacer hasta hoy. Esto viene desde hace 20 años atrás, pero sería una evolución paradigmática en los últimos 100 años de la geografía, donde hay dos momentos de explosión disciplinaria. El primero es cuando la geografía casi desaparece porque brinda objetos de estudio a otras ciencias, y este es el que vivimos actualmente cuando la geografía brinda métodos y conceptos a otras disciplinas a través de los sistemas de información geográfica. Existe una onda de auge y decadencia del positivismo, roja, positivismo vinculado a la biología, positivismo vinculado a la matemática, positivismo vinculado a la informática, y en las épocas de crisis, auges del historicismo, la crisis del 30, la crisis del petróleo del 70. Todas estas posturas, todos estos ciclos se traban acá en esta época y están todos juntos. Partiendo de la geografía humana, hoy tenemos 5 líneas de análisis geográfico. Las 2 líneas que considero de componente central espacial son la geografía cuantitativa, acá arriba, y la geografía regional, acá abajo. Una postura infrafocal, 2 posturas infrafocales, la posmoderna y la percepción, y otra global, la geografía crítica, que salen desde la dimensión espacial. Esto rápidamente. Los sistemas de información geográfica tuvieron esta evolución. La evolución de los SIG va paralela a la evolución de la geografía durante el siglo XX. Esta es la etapa sistemas de información geográfica computacional. Aparece en la Edad Antigua la ciencia, la geometría, las coordenadas, esto es la geografía. En la Edad Moderna el empirismo, el racionalismo, la geografía general. En la Edad Contemporánea aparece la geografía como ciencia humana. Y a partir del siglo XX aparecen los sistemas de información geográfica en software y aparecen los primeros SIG que hacen representaciones cartográficas, apoyan la geografía regional. En la década del 80 se desarrolla fuertemente la superposición temática, aparece la geografía racionalista. En los 90 aparecen metodologías cuantitativas en 2 periodos, desde la evaluación multicriterio hasta los autómatas celulares. En el año 2000 aparecen los sistemas de ayuda a la decisión espacial con el análisis exploratorio de datos espaciales que presenta la geografía automatizada. Manuel Fuenzalida mostró en la conferencia de hoy el software Geoda, que es un ejemplo clarísimo de este tipo de sistemas, y el SIG-5 hasta el año 2020, el SIG en los dispositivos móviles, que es la neogeografía, que es lo que hoy tenemos en todos los teléfonos celulares. La geografía global en el impacto científico y la neogeografía en el impacto social. Hoy la geografía cuantitativa es la geografía que más impactó
en la sociedad mundial. Y retomando el tema del ADN y viendo esos recorridos que habíamos visto desde África, podríamos decir que el sistema de información geográfica aparece los primeros conceptos en Mileto en el siglo VII a.C., un gran recorrido por la Europa central, siglo XVII y 1820-1930 los modelos, en Seattle, la Universidad de Washington, el desarrollo cuantitativo, en Canadá, el primer sistema de información geográfica, el CGIS, en Harvard, el primer vectorial, ESRI, creado en California en el 69, el OSUMAP en el 83 y 87 en Ohio State University, la primera conferencia iberoamericana de sistema de información geográfica en Costa Rica en 1987, hace entrar el sistema de información geográfica en Argentina en 1998, donde lo recibe la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Arquitectura, la Universidad Nacional de Cuyo, Departamento de Geografía, la Universidad Nacional de Tucumán, Departamento de Geografía. Y yo tuve la suerte de estar trabajando en la Facultad de Arquitectura en ese momento y ser de los primeros que tocó sistema de información geográfica cuando entraron en la Argentina. Desde el punto de vista del componente, podría decir que el sistema de información geográfica se compone de un 50% de racionalidad, un 25% de representación y un 25% de modelado. El componente geográfico mundial es Europa del Sur un 25%, Europa Central y del Norte un 30%, América del Norte un 40% y otros un 5%. Y ahí sería, digamos, lo que pude determinar del ADN de los sistemas de información geográfica actualmente. Lo paso muy rápido. La postura principal que utilizamos nosotros en sistema de información geográfica es el materialismo sistémico. La realidad existe independientemente de quien la piense. Esa realidad es material. Ese materialismo se puede estudiar desde un punto de vista sistémico principalmente, y las metodologías para estudiarlo de la mejor manera son científicas. Con esas dos vertientes que analizamos, puedo llegar a esta conclusión ahora sí muy claramente. Un año del SIG equivalen a 4.000 años de evolución humana. Muchas gracias.